Esta es la parte 2 del video de generación de datos aleatorios en Unity. En la parte 1 hicimos enteros y reales, le dimos bastante ahí a los intervalos. Y ahora vamos a ver cómo generar datos tipo vector 2, vector 3, quaternions y colores. Así que vamos allá. Bien, estamos de vuelta en Unity donde nos quedamos en el video anterior. Si no lo viste, te explico cómo funciona la escena, el script, qué hace este método. Y vimos cómo generar números enteros dentro de distintos intervalos y conjuntos y también números reales, o sea, números tipo floats. Vamos a usar en principio lo que vimos de floats del video anterior, así que si no lo sabes, te recomiendo que lo veas. Bien. Empecemos por generar datos tipo vector 2. Acá tenía algunos vectores declarados. Lo más simple que podemos hacer es utilizar el constructor de la clase vector 2. Por ejemplo, a este campo v2.1 que está declarado como vector 2, lo que podemos hacer es asignarle un nuevo vector 2 y utilizar el constructor de la clase. Acá vemos que podemos dejarlo así como está, abrir y cerrar paréntesis. Esto nos va a crear un vector genérico, supongo que el 000, o tal vez nos crea un vector nulo. Y luego tenemos un segundo constructor en el que podemos darle las componentes X y las componentes Y, y la clase automáticamente nos va a devolver un vector de este tipo. Me preparé de antemano un gráfico. Acá tengo, esto es un cuadrado que pasa por los puntos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1. ¿Cómo hacemos para generar puntos aleatorios dentro de este cuadrado? Lo que podemos hacer es definir un nuevo vector 2 cuya componente X sea random.range de menos 1f a 1f. Y para la componente Y lo mismo, de menos 1f a 1f. Esto nos va a generar un vector cuyas componentes X e Y van a estar en el intervalo menos 1, 1. O sea, el resultado va a ser un punto aleatorio dentro de una región como esta. Vamos a imprimir este vector en consola. Acá, como podemos ver, estamos obteniendo pares dentro de esa región. Una cosa a tener en cuenta es que acá lo que estamos viendo es el valor truncado. Si nosotros, por ejemplo, imprimimos la componente X de v2.1 al momento de generarlo, vemos que esta componente tiene muchos más decimales. Acá estamos viendo menos 0,4 en consola, pero en realidad el número es menos 0,35347. Lo que pasa es que Unity lo trunca y este número lo representa como menos 0,4. Como vimos en el video anterior, también podemos usar la función value, random value, que nos devuelve un número aleatorio entre el intervalo 0 y 1. La podemos multiplicar por 2 y restarle 1. Esto, como resultado, va a darnos un número aleatorio entre menos 1 y 1. Podemos hacer esto o podemos hacer esto otro y el resultado va a ser el mismo. Ahora vamos a ver una herramienta útil que tiene la clase random para vectores 2. Voy a usar este v2.2 y le voy a asignar random.insideUnitCircle. Acá vemos que el tipo de dato que devuelve es vector 2 y en la descripción nos dice que devuelve un punto aleatorio dentro de un círculo con radio 1. También busqué una imagen de antemano. Acá lo que estamos viendo es el eje X, el eje Y y tenemos dibujado un círculo que tiene radio 1. O sea, el círculo está centrado en el punto 0, 0 y su radio es 1. La función InsideUnitCircle nos va a generar un punto aleatorio dentro de este círculo. Esto puede resultar muy útil y les voy a contar un caso en el que a mí me hubiese resultado bastante útil de haberla conocido. Una vez tenía que generar como una ciudad aleatoria, o sea, el escenario era un círculo delimitado por murallas y en el interior tenía que colocar un montón de modelos 3D, así como de los edificios, con distintas orientaciones y demás. Entonces lo que hacía era generar puntos dentro de un círculo del mismo radio que el escenario. No lo sé, por ejemplo, imaginemos que el radio era 100 metros. En su momento lo que hice fue plantear la expresión del círculo, x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Tomé x como la variable independiente, despejé y, me quedé con dos raíces cuadradas, una para el casquete superior, otra para el casquete inferior. Luego generaba un valor aleatorio para x en el intervalo menos el radio de la ciudad más el radio de la ciudad. Y en función de ese valor generaba un valor aleatorio para y que iba dentro de esas raíces cuadradas. En fin, era algo bastante complicado y de haber sabido que esto existía, simplemente pude haber hecho random.InsideUnitCircle y multiplicar acá por el radio de la ciudad, por ejemplo. Entonces acá voy a tener un punto aleatorio dentro de un círculo de radio 100. Y eso me hubiese simplificado mucho las cosas y no hubiese tenido que hacer desarrollo matemático. Puede ser útil. Bueno, todos estos puntos van a estar dentro de un círculo de radio 100. Vectores de 3 componentes. Para generar un vector de 3 componentes podemos hacer lo mismo que en el caso anterior. O sea, vamos a tomar este v3.1 que está definido como un vector 3.
Y vamos a usar el constructor de la clase vector3. Acá vemos que hay uno que nos permite darle las 3 componentes al vector. Podemos utilizar este random range que vaya desde -1 a 1 para las 3 componentes. Y con esto lo que vamos a lograr es generar un punto aleatorio dentro de un cubo. Vamos a imprimir este B31. Acá tengo una pequeña gráfica de un cubo en el plano cartesiano, no está en los extremos, pero bueno, imaginemos que este es el eje X, este es el eje Z y este es el eje Y, como lo tenemos acá en Unity. Eje X, Z, Y. Este sería el extremo 1 para X, 0 para Y y 0 para Z. Este sería el extremo -1 para Z, 0 para X, 0 para Y, etc. Entonces el punto que vamos a generar con esta instrucción va a ser un punto que esté dentro de este cubo. Y como en el caso de esta función dentro del círculo unidad, tenemos una función que nos permite elegir un punto aleatorio dentro de una esfera unidad. Vamos a simularla acá. Estos puntos que se están generando van a estar dentro de una esfera de radio 1. Acá tengo una gráfica de una esfera de radio 1, no hay mucho que decir. Es una pelota, tiene un centro y todos los puntos de la superficie de esa pelota están a la misma distancia. Es bueno conocerla y es bueno saber que tenemos esa herramienta. Cuaternios. Un quaternion es un vector de 4 componentes, X, Y, Z y W. Se utiliza más que nada para representar rotaciones en modelado 3D y en videojuegos porque tiene algunas ventajas frente al sistema Euler. El sistema Euler utiliza un vector 3 para representar las rotaciones, que es el que vemos en cualquier GameObject, en la componente Transform. La rotación la vamos a ver en el sistema Euler porque es por una cuestión de simplicidad. Es mucho más simple visualizar estas rotaciones en el sistema Euler, pero internamente se utilizan quaternions. Uno de los problemas que tiene el sistema Euler es algo que se llama gimbal lock o bloqueo de Cardan, en el que en el caso de que estemos girando, cuando estamos girando una pieza con el sistema Euler, bajo determinadas circunstancias esa pieza se puede bloquear y terminar girando en un plano. En lugar de girar en el espacio, termina girando en un plano, como que se pierde un eje de rotación o un grado de libertad. Pero ahora vamos a ver cómo generar un quaternion de manera aleatoria. Acá tengo definido algunos quaternions, Q1. Como hicimos para vector 2 y vector 3, vamos a usar el constructor de la clase quaternion. Y vamos a darle a cada componente este random range. Acá tenemos 4 componentes, cada una va a valer entre -1 y 1. Vamos a imprimir este quaternion y vamos a simular. Y acá estamos viendo que se están generando esos quaternions, esos vectores de 4 componentes. Estaría bueno poder visualizar esto de alguna forma, porque esto no nos está diciendo nada. ¿Saben qué? Voy a hacer un modelo 3D simple para mostrar la rotación. A ver. No cuesta nada hacerlo. Abrimos Blender, creamos un cilindro, lo escalamos en Z. Le damos la forma de flecha y desplazamos el origen a la base. Shift S, cursor a la selección. Todo esto lo he explicado en algún video, creo. Lo de mover el cursor. Con esto ya tenemos para ilustrar la rotación. Vamos a exportarlo en formato FBX. Objetos seleccionados. Exportar. Ni título le puse. Lo voy a llevar acá. Y vamos a escalarlo para que se vea, digamos, en la cámara la rotación que tiene. Vamos a definir acá un objeto, un campo serializado, GameObject, flecha, y acá en el quaternion vamos a hacer flecha.transform.rotation. Para rotation se utiliza este tipo quaternion. Si queremos trabajar con Euler, tenemos que poner Euler Angles. Esto es la rotación en el sistema de Euler. Rotation igual a Q1. Ahí le estamos asignando la rotación definida por este quaternion a el objeto flecha. ¿Qué más? Vamos a guardarlo. Acá en el campo serializado que definimos vamos a asignar este objeto flecha. Y con eso ya estaría. Ahí en cada paso vemos que se le asigna una rotación aleatoria. Y acá podemos ver en el sistema Euler cómo se va modificando la rotación. Así como en vector 2 y vector 3 teníamos algunos métodos útiles, acá en quaternion también tenemos un método útil que es random.rotation. Y hay dos versiones. Una se llama rotation a secas y la otra rotation uniform. No estoy muy seguro de cuál es la diferencia, pero yo me quedaría con esta, rotación uniforme. Simplemente porque nos dice que nos devuelve una rotación aleatoria con distribución uniforme. Yo con esto entiendo distribución uniforme de probabilidad, o sea que cualquier rotación tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces me quedaría con este método. No estoy seguro de qué hace este. Acá genero un quaternion Q2 y se lo asigno a la rotación de flecha.
Y acá vemos que el efecto es prácticamente el mismo. Colores. Por último vamos a ver cómo generar colores de manera aleatoria. Para esto vamos a crear un material acá. Crear material. M. Vamos a asignárselo a esta flecha que creamos para los quaternions. Y acá vemos que en las propiedades del material tenemos colores. Por ejemplo, este para el albedo. Si activamos la emisión, podemos ponerle un color a la emisión. Entonces, ¿cómo se trabaja con colores? En general vamos a utilizar componentes RGBA. ¿Esto qué es? El canal rojo, el canal verde, el canal azul y el alfa para la opacidad del color. Esto si vale 0 va a ser algo totalmente transparente, si vale 2.55 va a ser algo totalmente opaco. Entonces, sabiendo esto, lo que vamos a hacer es generar colores aleatorios y asignárselos a este material. Para eso vamos a definir un campo material M. Como está asignado a flecha y ya tenemos el objeto flecha, vamos a simplemente obtenerlo de ahí. Flecha punto get component renderer punto material. Acá, como es un solo material, vamos a obtener este material M. Y para generar un nuevo color vamos a usar los que tenemos definidos acá, C1, C2, C3. Podemos usar el constructor de la clase color, new color. Y acá vemos que tenemos un par de sobrecargas de este método. Este genérico supongo que nos generará un color blanco por defecto. En este caso le podemos definir las componentes RGB y en el último caso las componentes RGB y A. Vamos a usar este último. Simplemente vamos a usar random.value para cada componente. Y luego vamos a asignarle SC1 al color del material. Vamos a simular. Acá vemos que se están generando colores aleatorios. Esto blanco, mitad negro, es la componente alfa, que nos indica qué tan transparente es el color. Lo que pasa es que como está renderizado como opaco no se ve la transparencia, pero podemos ponerlo como transparente y ahí, en función del alfa del color, podemos ver más o menos a través del objeto. Vamos a asignarle el mismo color también a la emisión. m.setColor emisión color. Creo que era así. Sí, bien, ahí se ve un poco más intenso el color. Y la clase random también tiene un método útil para generar colores de manera aleatoria. El método es random.color hsv corta. Este método tiene varias sobrecargas. Si lo usamos así nomás, abriendo y cerrando paréntesis, nos va a generar un color aleatorio cuya componente alfa va a ser 1. O sea, siempre va a ser totalmente opaco. Vamos a asignárselo al material. Guardamos. Acá vemos que esto siempre está totalmente blanco porque todos los valores que se generan tienen un alfa igual a 1. Esto es un detalle. Acá vemos que las componentes RGB y A van de 0 a 2.55, pero en un script trabajamos de 0 a 1. Por eso estoy utilizando random value. Después, para el resto de las sobrecargas del método podemos setear un valor mínimo para el hue, para la saturación, este valor que me imagino que es la luminosidad, y en la última sobrecarga también podemos setear el alfa. Pero para eso ya hay que saber sobre este hue, la saturación, la luminosidad. Acá llegamos con el video, espero que les haya gustado, que les haya sido útil y a mí particularmente me encantan las cosas random, así que me fue muy entretenido hacer este video. Y será hasta la próxima.